mientras el Señor oraba con intensidad en Getsemaní y derramaba sangre a través de su sudor, estaba diciendo: si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Qué lindo que el Señor supo someterse a la voluntad del Padre. Sí, Señor. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que hubiera un sacrificio perfecto, que hubiera una manera de vivir consciente y perfecta, sin maldad, sin pecado delante de Él, para que pudiéramos verle a Él, para que pudiéramos disfrutar de su comunión con Él. Amén. Y Cristo en aquel momento sometió su voluntad humana hubiera sido salir corriendo de aquel reto que tenía y salvar la vida. Los que han estado estudiando liderazgo, no sé si ya estudiaron un aspecto que habla allí acerca del instinto de preservación. Si no lo van a estudiar, me adelanté a decírselo. El instinto de conservación es innato en el ser humano, tratar de protegerse, de conservar la vida. Y a través del instinto de conservación, el Señor lo que hubiera querido salir huyendo de tener que enfrentar el reto de la cruz. Pero le dijo: Padre, que no sea mi voluntad, no me voy a rebelar a tu voluntad. No voy a tratar de establecer mi propia voluntad, sino quiero que prevalezca tu voluntad. Así que aquella primera sangre, aquel primer momento cuando el Señor derramó su sangre, ya consciente del martirio en la cruz por ti y por mí, lo hizo en una manera de rendirse y de vencer y de dar victoria sobre la rebelión que el ser humano mantiene ante Dios. Amén. Amén. Qué lindo si cada uno de nosotros aprendiéramos esto y valoráramos profundamente esto en este día, para decirle también al Señor: ayúdame para que no sea mi voluntad sino la tuya, para que no sea ya mi vivir sino el tuyo. Amén. Que tú vivas en mí de tal manera, Señor, que yo pueda someter mi voluntad de tal manera a tu voluntad, a tu palabra, a tu propósito. Que no viva ya más yo, sino que vivas tú en mí. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aquel sometimiento a la voluntad del Padre garantizó que el Padre le escuchara y que el Padre le asistiera, que el Padre le diera la fuerza necesaria para seguir adelante. En algún momento el Señor mismo dijo: el Padre siempre me oye porque yo hago lo que a Él le agrada. Amén. Que el Señor nos ayude a todos a hacer la voluntad del Padre y que aprendamos a deponer nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad y hacer que prevalezca en nuestras vidas la voluntad de Él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cada día avanzando hacia parecernos más a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, la segunda gran victoria que nos da la sangre de Cristo es sobre la maldición del pecado. Allá en Génesis, capítulo 3 y versículo 18, cuando Dios maldijo al hombre por su pecado, le dijo que con el sudor de su frente se iba a tener que ganar el pan, que iba a tener que trabajar la tierra, pero que la tierra le produciría espinas y abrojos. Las espinas venían a ser una señal de maldición. Amén. Vino a ser una señal de maldición. Y Jesús estaba sufriendo en la cruz por redimirnos de la maldición del pecado. De manera que al llevar en su frente el símbolo de esa maldición, indicó que llevaba el símbolo de la maldición sobre sí mismo. El relato bíblico de Mateo 27, versículo 29, habla que a Cristo le pusieron una corona de espinas en sus sienes. Imagínense cuando todas aquellas espinas quedaron clavadas en su cuero cabelludo, en su frente, en su piel, cómo brotó la sangre de allí. Y es la segunda vez en que se ve la sangre de Cristo derramada
Todo incluido en el propósito de librarnos del pecado y de la maldad. Estas espinas que hicieron derramar su sangre eran el símbolo de que Él estaba cargando en sí mismo la maldición de nuestro pecado. La maldición de nuestro pecado. Muchas veces los cristianos no valoramos del todo o no entendemos del todo lo que sufriría el Señor allí. Además de haber tenido que pasar todas aquellas situaciones por las que había estado ya pasando desde el Getsemaní, ahora aquella corona de espinas, aquellas espinas hincándole. En mi tierra, allá en Cuba, hay una mata de naranja que echa unas espinas. Y cuando usted se da un pinchazo con una de esas espinas, le produce un dolor punzante, penetrante. Yo no sé si sería de naranja las espinas que le pusieron a la corona que le pusieron a Cristo, de qué sería, pero estoy seguro que lo hicieron con intención de causarle dolor. Pero Él estuvo dispuesto allí a derramar su sangre con tal de librarnos a nosotros de la maldición del pecado. Es bueno que aprendamos a valorar esto, hermano, para que no nos dejemos seducir por el pecado. Que recordemos el dolor que Cristo pagó, que recordemos aquella sangre derramada y nos dispongamos a serle fieles al Señor. Él lo merece. Amén. Gloria a su nombre. La tercera gran victoria que el Señor nos dio derramando su sangre fue derramando su sangre para darnos victoria sobre la enfermedad. Cristo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, en todo lo que tenía que ver con estos eventos de su muerte, lo estaba haciendo también por la sanidad total del ser humano, tanto en el espíritu como en el alma, como en la mente, como en el cuerpo. Y el relato de Isaías 53 es un relato bien esclarecedor de los padecimientos del siervo de Jehová. Y uno de los versículos enfáticos allí es el versículo 5 de Isaías 53, cuando dice que Él molido fue por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué llaga? Aquella sangre derramada a causa de los latigazos nos hace libre de las consecuencias del pecado, porque la enfermedad, la aflicción son resultado del pecado. Recordarán que dije al principio que Dios creó al hombre en condiciones similares a las de Dios, a su imagen, a su semejanza, en lo espiritual, en lo moral. El hombre no tenía que sufrir enfermedad al principio, no estaba condenado a la aflicción. Todo eso vino como un resultado del pecado. Pero ahora, cuando Cristo es llagado, es latigado por nosotros, y cada uno de aquellos latigazos provocaban una llaga en su cuerpo, la sangre que brotaba de allí la estaba derramando gustosamente, aunque con dolor, por ti y por mí, para hacernos libres de toda enfermedad. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso decimos que la sangre de Cristo tiene un valor sin igual, y todavía hoy esa sangre se hace efectiva. Alguien le preguntó un día a un siervo de Dios cuál sería o cuál era la opinión que él tenía acerca de la sangre de Cristo. ¿Qué habría pasado con la sangre que Cristo derramó en la cruz? Y aquel siervo de Dios le respondió: yo creo que la sangre de Cristo fue tan valorada, la sangre de Cristo fue tan especial, que la tierra no pudo absorberla.